Ok, vale. Una de las cosas más difíciles que tenemos con el entintado es no cagarla con el lápiz que hemos hecho, ¿vale? Que os da mucho miedo a todos. A ver, los principios más básicos es que intentes aclararlo todo lo mejor posible, que se vea, sin el primer golpe de vista, pero que sí que sea relativamente sencillo poder ver las figuras donde están situadas, ¿vale? Uno de los primeros principios sería por separación de términos a nivel de grosor de línea. ¿Qué quiere decir eso? Que los términos o los personajes que tenemos por delante, ¿vale? Van a tener un grosor de línea de contorno, ¿vale? Mucho mayor que los elementos que tenemos por detrás, ¿vale? Y ese grosor de línea también influye en la luz, es decir, yo a él o a ellos he decidido que la luz va a venir desde aquí, con lo cual también va a afectar a todo el resto de la ilustración, ¿vale? Y las líneas de contorno van a ser más gruesas en ese lado donde no da la luz que en el lado donde da la luz, ¿vale? O sea, simplemente grueso, fino, grueso, fino. Y lo primero que haríamos sería precisamente ese contorno. Yo soy diestro, con lo cual empiezo por la chica y luego ya me vengo para acá, ¿vale? Para entintar estas dos primeras figuras. También nos sirve para que después, cuando está toda la ilustración entintada, ver si ellos necesitan algún grosor un poquito más o algún refuerzo en alguna línea, ¿vale? Voy a intentar con los rotuladores de pincel, que dan bastante buen resultado, ¿vale? Porque si me pongo con el tintero y el pincel, no acabamos. O sea, a ver, la técnica realmente sería con plumilla o pincel, pero es mucho más trabajosa y lleva mucho más tiempo. Pero los principios son los mismos. Incluso que cuando entintáis en digital, ¿vale? Que muchos de vosotros seguramente ya habéis hecho algún intento, ¿vale? La teoría es la misma. O sea, que no quede siempre una línea totalmente continua que parece que la haya hecho un robot, sino que esta línea, por ejemplo, aquí abajo le daría más sombra, ¿vale? Y la aumento y luego se hace de nuevo más fino. Aquí lo mismo la parte de abajo, porque hemos dicho que la luz tendría desde allí, y aquí tendría mucha más intensidad, sería más gruesa. Mira, Tomás, nos preguntan qué Uh marca -huh. de rotuladores, plumas y tinta recomiendas. A mí los Tombow son los que mejor me van. Son unos rotuladores que se pueden encontrar relativamente fácil en Piera, ¿vale? Y estos que en concreto son Tombow. Yo tengo dos y el otro ahora no sé. A mí me va mejor el blandito. Hay uno que es más duro, o sea, tiene la misma punta, pero no es tan dúctil, ¿vale? No es tan suave. Esta lo que me permite es que cuando yo suelto, la línea te imita muchísimo mejor el trazo de pincel, que es lo que a mí me gusta, que yo siempre intento con. Luego os enseñaré unos rotuladores para detallitos un poquito más delicados de las armas o detallitos de la ropa y demás, que serían estos de aquí, que estos son los de Sakura, son los Sakura de Micron, ¿vale? Micron, pero que es de la marca Sakura, ¿de acuerdo? Y da una tinta muy buena, mucho mejor que los Starler estos grises que a la que pasas la goma por encima te llevas la mitad de la tinta. Estos, la verdad, que dan bastante buen resultado. Vale, vamos a ir haciendo todo el contorno de la chica, ¿vale? Y luego nos meteremos con el interior, que os explicaré un par de cositas. Es que aquí habría más sombra, lo que hago es la línea mucho más gruesa para darle, porque ella es rubia, ¿vale? No es morena, con lo cual veis que esa intensidad de línea lo que hace es darle mucho más volumen del cabello que se mete hacia adentro, ¿vale? Hacia abajo. Luego ya también va sobre gusto. Es decir, yo en la ropa soy partidario básicamente de marcar las arrugas que produce la ropa. Es decir, nada de poner tramas cruzadas y cosas de esas. Eso ya digo que es más cuestión del gusto de cada uno. En la piel me pasa lo mismo, es decir, en la piel poner el mínimo de líneas cruzadas, porque parece que la estás envejeciendo demasiado, que le das una textura como de madera en vez de ser la piel del personaje.
Hay que tener en cuenta siempre también las superficies que estamos entintando, si son lisas, si son rugosas, si es piedra, si es metal, ¿vale? Dependerá de cada uno de los materiales, ¿vale? El tipo de acabado que le queráis dar. Vale, lo que os comentaba, ella lleva una especie de collarcito. Se ve muy pequeño, ¿vale? Entonces, para no cagarla, yo lo que hago siempre es cogerme un 0,1 o un 0,2 de rotulador, ¿vale? Para esos pequeños detalles, ¿vale? Que estén correctos. Entonces, no intentar hacerlo con el mismo pincel porque seguramente o me saldría muy grueso o la línea a lo mejor se me podría. Pasa lo mismo que cuando tienes que hacer elementos que son rectilíneos como espadas o en este caso la barra que tiene el elemento de reventar puertas, ¿vale? Que es el arma que lleva él, ¿de acuerdo? Esto también lo haremos con regla. Vale, le pongo una pequeña sombra ahí aquí debajo del pelo, ¿vale? Porque la luz la provocaría, ¿ok? Y con el pecho de ella, si os fijáis, la línea de abajo también es más gruesa que las de arriba. Por lo mismo, simplemente con la línea ya le estás dando el volumen que necesita. Las líneas de trama, ¿vale? Cuando se pongan, tenéis que intentar que den forma al objeto que está dándole la sombra. Es decir, en este caso es el pecho de la chica, que tiene una forma esférica. Entonces, si tiene una forma esférica, la línea tiene que curvarse, ¿vale? No valdría hacerla totalmente recta. Bueno, la podéis hacer, pero lo que pasa es que el volumen no va a terminar. Vale, lo que os comentaba de la ropa, ¿vale? Es decir, yo aquí simplemente poniendo las arrugas en la dirección del movimiento, ya le estoy dando volumen. Aquí las arrugas de la parte de abajo de la camisa, porque la tengo solamente hasta la cintura, ¿vale? Y luego nos vamos por la parte del pantalón. El pantalón, si os fijáis, es uno de estos pantalones tejanos medio rotos, entonces la cintura está un poco deshilachada. Hacemos que el contorno sea discontinuo, ¿vale? Y le ponemos una pequeña sombra debajo de cada uno para separarlo del pantalón, es decir, como que está por encima. Las arrugas de la entrepierna, ¿vale? Y esta pierna en concreto que va muy para atrás desaparece a partir de la parte de abajo del pantalón, ¿vale? Arrugas, arrugas de la entrepierna aquí también, ¿vale? Y vamos con la parte del culo. Aquí, en la parte de abajo, tenemos que insistir un poco más porque aquí la luz sería mucho menor. Volvemos a hacer el acabado roto este de los pantalones tejanos para que nos dé también esa textura. ¿Vale? Le añadimos una costura también al pantalón, que eso también le dará mucha más identidad al material. ¿Ok? Y si queremos le podemos poner algo de tramita para darle un poco más de volumen. ¿Ok? Vale, vamos con la parte de la pierna. En este caso, la luz la tendría aquí, y aquí está la sombra. Pues esta línea de aquí de contorno será un poquito más fina, ¿vale? Otro consejo que os doy es no intentar hacer toda la línea continua todo el rato. Si os fijáis, yo voy parando. Y aquí porque no puedo mover el papel, si no, lo estaría moviendo todo el rato. O sea, depende de donde mejor os vaya a vosotros, lo vais haciendo. Entonces, esta línea quedaría más finita, ¿vale? Y esta del otro lado, que es donde incide la sombra, la aumentamos un poco. El pincel este te permite que al presionar sobre el papel, ¿de acuerdo? Te deja más rastro de tinta, con lo cual, evidentemente, la línea se hace más gruesa. Y te permite hacer esos cambios que necesitas para que tu personaje parezca más vivo, más de carne de hueso. Unas botas de montaña. Aquí, como veis, lo mismo, es decir, el
El grueso de, como el calcetín este que llevan las botas de montaña, en la parte de sombra son más gruesas y en las partes de luz se quedan más finas y le da ese volumen que necesita, ¿vale? Luego le ponemos unas líneas de sombreado en la rodilla, ¿vale? Y lo mismo con la bota. Voy a quitar esto de aquí que me está estorbando. Si tenéis preguntas vosotros mismos, ir haciendo. Si alguno pregunta por qué estoy intentando sobre azul, es porque es más fácil. Es decir, luego no tengo que pasar el lápiz. Yo lo que hago es que hago el dibujo en un papel aparte, luego lo escaneo y lo paso en papel azul, o sea, bueno, en tinta azul, básicamente. Un azul muy clarito, ¿vale? Para que después yo pueda entintarlo y no tenga que estar después borrando y que te queden restos de lápiz, ¿vale? Le damos un sombreado debajo a la suela, ¿vale? Y este personaje ya más o menos estaría. Me falta la parte del gorrito. El gorrito que es de lana, lo que voy a hacer va a ser las diferentes tiras que tiene de la lana cuando construye el gorrito. ¿Vale? Si os fijáis, lo que hago es que en la zona de luz apenas pongo y en la zona de sombra pongo un poquito más. O sea, lo que hace es dar esa sensación de volumen. ¿Ok? Vale, pues el personaje de ella ya lo tendríamos hecho, ¿vale? Aquí él está cogiendo la mano, con lo cual tendríamos la luz de nuevo desde arriba y cuando lleguemos a la parte de abajo de los nudillos y a la doblez de la mano, volvemos a insistir con el golpe de contorno. Tomás, nos preguntan, ¿bajo qué criterio escoges qué tipo de material usas para entintar una superficie concreta? Y más o menos, ¿podrías darnos alguna guía al respecto? A ver, en principio yo siempre he tintado con pincel, ¿vale? Y ahora me he pasado a los rotuladores básicamente porque son más rápidos, ¿de acuerdo? Y los calibrados. Pero si, por ejemplo, tuvieras que hacer un cielo nuboso, por ejemplo, se puede hacer con un trocito de esponja. O si tú quieres darle algo de suciedad a alguna ropa de un personaje, tú imagínate que estás diseñando un vagabundo, por ejemplo, y quieres darle ese aspecto como de ropa vieja, que está manchada, roída y demás. Entonces, si coges un trocito de esponja y lo mojas con el pincel simplemente, ¿vale? En un papel aparte lo descargas un poquito y a la que tú veas que te está dejando la textura de la esponja, le puedes pasar por encima un poquito, ¿vale? Para dejar esa sensación de suciedad, ¿vale? También se pueden emplear cepillos de dientes viejos para hacer salpicados de sangre o salpicados de estrellas, ¿vale? O sea, los diferentes materiales que hay son básicamente esos. Plumilla, si quieres hacer el dibujo manga sí que pide un poquito más de plumilla. O sea, la plumilla es un material un poquito más fino, ¿de acuerdo? No sé si... tengo una que es parecida a la plumilla. Yo también lo encontraré. Mira, sí, aquí. Mirad, ¿vale? Esto sería como una plumilla de rotulador, ¿de acuerdo? Vamos a intentar algo con ella. Si yo aquí, veis que la línea que consigo es mucho más fina que con el pincel, aún así si aprieto, consigo también grosor, pero no llega a ser tanto como el pincel, ¿vale? Este sería para, lo que digo, para acabados un poquito más de manga, que necesitáis que sean más finos los resultados. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿He resuelto la duda bien? Vale, toda la parte de abajo del brazo de él va a tener una línea, por supuesto, mucho más oscura. ¿Vale? La parte de abajo del bíceps, lo mismo. Sin embargo, la parte de arriba del brazo tiene que ser mucho más fina, porque ahí le está incidiendo la luz. ¿Vale?
Vamos con la cara. Y también preguntan si haces ejercicios para practicar los trazos. Antes sí, ahora ya no. Ahora ya me lanzo a la brava. A ver, cuando damos las clases de tinta, las primeras 2 clases son las más aburridas, porque lo que hago es que me hagan líneas, básicamente, con pincel y con plumilla, y que vayan controlando el pulso. Claro, porque hay gente que todavía no lo ha tocado nunca y no saben el tipo de acabado que te puede dar, si aprietas más, te hace más fina, etcétera. Pues las primeras clases sí que hacemos el tema del control de trazo. Pero ya después, una vez que le cogen el tranquillo, ya se lanzan directamente. Lo que sí que hacemos, por ejemplo, con ellos, es cuando es un ejercicio un poquito complicado, es que me hagan una fotocopia y sobre esa fotocopia hagan un estudio de las sombras, es decir, que no se pongan directamente sobre el papel definitivo, ¿vale? Porque si al principio no tienes muy claro dónde poner las masas de negro o los contornos de línea y demás, está bien que hagas una prueba, ¿vale? Entonces yo les corrijo esa prueba y a partir de esa prueba ya vamos haciendo la. Pero eso de ponerme a calentar la muñeca y demás, no, la verdad que ya no lo hago. Vale, me faltaba aquí la mano de la chica. Y en tema entintado, que he visto algunos tienen preferencias de tintar de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, ¿no? Hay... Sí. Uh-huh. Yo lo que hago es, voy intentando un poco de izquierda a derecha, ¿vale? O sea, porque si meto la mano encima, me la acabo cargando. Y normalmente lo que hago es eso, o sea, es hacer el contorno de fuera y luego ya voy añadiendo los detalles de dentro. Porque de esa manera tienes todo el contorno ya definido. Es decir, ya sabes dónde está la luz, dónde viene cada cosa. O sea, por ejemplo, en este caso lo que voy a hacer es hacer todo el contorno de él y luego ya me iré metiendo en los detalles de dentro del coso. También preguntan, ¿cuánto te permites improvisar con el entintado? Pues bastante, porque cuando yo dibujo el lápiz, mi lápiz es este. O sea, no lo trabajo mucho más. Entonces, cuando me pongo a entintar es trabajar sobre un boceto, me divierto más. También trabajé hace tiempo con la industria americana y francesa haciendo entintado para otros dibujantes, pero te lo daban tan mascado y te marcaban tanto las cosas que no es divertido. Y desde hace tiempo pues ya decidí directamente que me entintaba yo y me lo pasaba mejor. No, porque es lo que te digo, o sea, no dejo un lápiz súper remarcado. Tiene una desventaja, que si alguna vez voy mal de tiempo y me tiene que entintar alguien, tengo que acabar mucho más el dibujo a lápiz y me aburre. Pero si hay que hacerlo, se hace. Me gusta más entintar un boceto, o sea, un boceto que no esté del todo definido, que en un dibujo de estos típicos que casi que lo único que haces es repasarlo, ¿vale? Para mí le quita toda la gracia al acabado del entintado. No sé, es mi opinión, ¿eh? Vale, aquí como veis, como estamos en el pie, la parte de abajo de los dedos del pie, todos con un buen golpe de tinta para darle ese grosor que necesita, porque están más abajo, están más alejados. Lo mismo que con la parte de abajo de la planta, ¿vale? Ir cambiando el grosor de cada una de las cosas. Vale, como está aquí la barra, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba antes, siempre que sean elementos de este tipo, yo al principio no me arriesgaría a hacerlas con mano alzada. Más que nada porque es bastante peligroso que os salgan torcidas o oblongas y no parezca una barra de metal, en este caso una barra de metal, no parezca una barra de metal sólida. Entonces, lo mejor es coger, en este caso es un 0,5, ¿de acuerdo? Porque al estar por delante, si necesito después aumentarla un poquito más, hasta el 0,8, ya lo veré. Siempre se entinta
con regla, ¿vale? Con el puente de la regla hacia el papel. Es decir, no la parte plana, no sé si lo entendéis. ¿Sabéis que las reglas tienen esto, que es como una especie de puente, ¿vale? De escalón. Pues se entinta de esta manera, es decir, el rotulador lo pones aquí, porque así la tinta no se queda debajo del plástico y cuando tú tiras la regla hacia detrás no te has llevado tinta, no tienes ningún borrón, ¿ok? A los alumnos les cuesta esto. O sea, yo llevo el curso, llevo un año con ellos y aún así hay alguno que cuando empieza a pasar tinta, ¡ay, se me ha corrido la tinta! Digo, ¿cómo has hecho el pasado con la regla? Así, digo, pues ya sabes desde el principio del curso que si lo haces así te vas a emborronar el papel, pero bueno, a base de cagarla acaban aprendiendo. Vale. Ok, y ahora ya tenemos una barra que sí que parece de metal y totalmente sólida. ¿De acuerdo? Vale, sigamos con el otro lado de la pierna. Lo que os comentaba antes, por ejemplo, de las arrugas de la ropa, es decir, son las que realmente definen el tejido que estás haciendo. No porque por muchas líneas o tramas manuales que le pongas a la ropa va a estar mejor hecha. O sea, no, no necesariamente tiene que ser así. Vale, vamos con el otro lado. En este caso la luz la tiene encima, con lo cual las zonas de sombra o líneas más gruesas van a estar debajo del bíceps y desde el codo hasta el antebrazo, hasta la mano. Esta línea de aquí arriba tiene que ser más fina, ¿vale? Y ahora vamos con la mano. Tomás, ¿tuviste tu época de entintar con plumilla o siempre has sido en pincel? Cuando yo empecé los cursos en la escuela, les hago lo mismo que a mis alumnos, es decir, tienes que conocer las dos herramientas. Entinté con plumilla, entinté con pincel, pero con el tiempo te vas dando cuenta cuál es la herramienta que te va mejor a ti, porque cuando empiezas a manejar el tema del entintado, te das cuenta de que no todo le sirve a todo el mundo. Depende del tipo de acabado que quieras hacer. Si quieres hacer un acabado más, a lo mejor, más cartoon, ¿vale? Con un rotulador de esto ya es suficiente porque te moldea toda la línea. Si quieres hacer un acabado eh, más con trama manual en los materiales y demás, entonces, claro, la plumilla te va mejor. Sabes que eso depende después del estilo que quieras elegir, cómo lo quieras contar, depende de varias cosas. O sea, sí que es verdad que durante el proceso se va eligiendo, ¿eh? O sea, los alumnos, cuando entran el primer día, prueban las dos cosas y hacemos varios ejercicios con las dos herramientas. Y cada uno se va dando cuenta cuál es la herramienta que le va mejor a su tipo de dibujo o al tipo de acabado que él quiere, ¿vale? No hay, yo estoy enseñando estas herramientas porque son las más rápidas para hacer un resultado rápido. Si estuviéramos aquí con el tintero mojando y demás, ya veríais que la cosa iría más lenta, ¿vale? Eh, pero sí que tienes herramientas que después, con estos rotuladores que os he enseñado, que imitan el trazo de plumilla o pincel, que una vez que tú ya sepas lo que quieres, te es más fácil después acercarte a estos elementos, a estas herramientas de rotuladores. Porque el tipo de acabado que tú acabas haciendo es muy parecido, en mi caso al pincel y en otros casos al de la plumilla. Pero claro, pero las tienes que haber conocido y tienes que saber cómo funcionan y por qué te dejan ese trazo, por qué van de esa manera. Claro, tienes que conocerlo de todas maneras las herramientas. Y luego decidir qué tipo de acabado quieres. Si quieres un acabado más manga, más europeo, más americano. Cada una tiene unas herramientas diferentes que le van mejor para unas cosas.
¿vale? Vale, nos ponemos ya con el detalle detalles del personaje. Vale, él está iluminado hacia este lateral, pero tiene unas cejas, bueno, una salida de cejas bastante prominente. De hecho, es Dimento, es un mutante después de un cataclismo que se ha ido toda la mierda, y hay algunos humanos que viven en búnkers y que salen de vez en cuando, que es la chica esta. Y además sale como si fueran a pasear al campo, cuando hay bichos mutantes por ahí, y el chaval este lo que ha hecho ha sido salvarla. Bueno, están ellos. Pues. ¿Vale? Entonces, en los rasgos del personaje también tenemos que tener en cuenta esa luz. Habrá líneas de rasgos que haremos más gruesas y otras más finas. Aquí le ponemos una sombra de la cabeza sobre la parte del pecho y así se despega muchísimo más. ¿Vale? Si os fijáis, en tintar no es repasar, como hacen en una película de hace muchos años. Hay que añadir alguna cosa más. Si no, el dibujo se te cae. ¿Vale? Vale, debajo del pecho lo mismo. Es decir, oscuridad, hacemos una línea. Vale, aquí estaría la parte del dorsal, que también estaría oscuro, ¿de acuerdo? Y aquí la parte de las costillas. Le damos un poquito de oscuridad aquí. Vale, y vamos a la parte del pantalón. Como tiene también la salida esta, cogemos y que tenga una sombra sobre su propio pantalón y así le da mucho más volumen y sobresale. Y colocamos las arrugas. Las arrugas hay que colocarlas siempre en las líneas donde el personaje se está doblando. En este caso sería la anterior. Que tienen que dar también ese volumen que necesita. Es decir, si la pierna tiene una forma cilíndrica, la arruga tiene que dar esa forma también cilíndrica. Y aquí lo mismo, es decir, estas tiras que provoquen una sombra sobre el pie que sobresale del pantalón. ¿Vale? Y le damos un poquito de sombrita en la planta del pie. Y faltaría el antebrazo. Vale, ¿lo veis bien el tema del volumen, cómo va saliendo? Simplemente con lo que digo, o sea, con el control de la línea más gruesa y más fina. ¿De acuerdo? Vale. Vamos con el bichejo este de aquí.
La textura que tiene él es una especie de rata gigante mutante, ¿de acuerdo? El rostro sí que lo tiene de piel, todo el resto es de pelo, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, la línea la voy a hacer un poquito más fina que las de los personajes que tenemos delante, ¿vale? Y le daremos un poquito de textura con el pincel, ¿vale? Pero lo mismo, primero línea de contorno. Aquí no vamos a forzar tanto, aún así tiene que estar modulada. Es decir, si debajo del codo va a tener oscuridad, esta línea será un poquito más gruesa, pero no tanto como la que tenemos ahí. Es que tiene que ser como un poquito más etéreo que ellos, no tan contundente, ¿vale? El tema de las uñas estas que tiene como de topo, lo mismo. Casi prefiero coger un rotulador, un calibrado, ¿vale? En este caso un 0,5, para que queden bien. Vale. Luego le podemos reforzar un poquito la parte de abajo, pero muy poco, ¿vale? Para darle ese volumen que decíamos antes. ¿Vale? Y a la hora de ponerle la garra por la parte de abajo, es decir, es que no le llegaría apenas la luz, lo que hago es hacerle como las dobleces del dedo, ¿vale? Pero que van hacia el negro. Me preguntan, ¿cuándo ves conveniente para el entintado? Bueno, en el caso de Nathan, lo dice más a nivel de detalle, lo que puedes poner en el entintado. Si tienes un estilo más realista o un acabado más americano, creo que hay más riesgo de sobrecargar. Por eso lo pregunta. Sí, exacto. A ver, ya sea un estilo realista o más cartoon, lo que tenéis que tener en cuenta siempre es que el lector pueda identificar enseguida los elementos de los que se compone bien la escena, la viñeta o bien la ilustración, ¿vale? Si metes demasiadas cosas apelotonadas y a ti, ya como autor, te cuesta verlas, es que entonces no funciona. O sea, ya hay muchos dibujantes que tienen el horror vacuo y a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo siempre cuando a los alumnos les digo cuáles son mis influencias o los autores que me gustan y demás, siempre les digo lo mismo, son los que me gustan a mí. Digo, pero porque son gente que son muy directos a la hora de narrar. Que no te van a poner mil cosas en una escena si no la necesita. Entonces, si tienen que contar que hay un tío que está por la calle y están a punto de atropellarlo, pues estará el coche, el tío delante del coche y de fondo la ciudad la dejará difusa, la dejará a lo mejor, si es de noche, en silueta negra y con manchas de blanco para las ventanas. A mí eso ya me funciona porque enseguida veo el efecto, ¿vale? O los elementos que hay allí. Otros, pues igual te dibujarían hasta el último dibujo en la última ventana que hay al final de la calle. Claro, a mí ya son gustos personales, a mí no me gusta, simplemente, ¿vale? Soy más partidario de que si la acción o lo que quieres contar lo tienes ahí, no le pongas detalles expertos. Por ejemplo, en la escena esta está sacada de una obra de Corben que se llama Mutant World, ¿vale? Y él dibujó otra escena completamente diferente, pues estaba el bicho y de momento. Quería hacer al alimento, que es el personaje este principal, que escapaba de uno de los bichos estos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Ponerlos a los dos en un primer término y al otro bicho saltando por encima. Y luego hice como una especie de viñeta de la que salían ellos dos, que simplemente son los restos de la civilización. Con unos arbustos aquí, aquí hay un montón de ladrillos, aquí hay un edificio también que se está derruyendo y todo lo demás es como, ¿vale? Es decir, si aquí te pones a dibujar todos los ladrillos de este edificio que está más lejos y demás, no te va a funcionar. O sea, de hecho, este edificio va a funcionar en masa de negro. O sea, si llegamos al final, este edificio era directamente en masa de negro con las ventanas puestas en blanco, ¿de acuerdo? Y aquí va a haber
un pequeño montoncito de negro que va a ir adivinando que estos son cascotes directamente. Y ya está, es decir, no te hace falta dibujar cada cascote de arriba abajo, cada cosa, pero como digo que esos son más bien cosas personales o gustos personales, como lo quieras llamar. Es más fácil leer un cómic o entrar en un dibujo, en una ilustración, cuando tú de buenas a primeras ves los elementos, ves la acción que está ocurriendo, ¿vale? Si te cuesta, ya la cosa es más farragosa. Yo tengo cómics súper bien dibujados de la leche, pero me los he leído una vez y algunos ni los he podido acabar, porque es tan farragoso de leer cada viñeta, hay tanta cosa en cada sitio que no me concentro en lo que me está contando. No sé si me explico, si lo entendéis. Ya lo estoy poniendo filosófico. Que ya digo, eso es una cuestión de cada dibujante y de estilo, ¿eh? O sea, no es que lo que yo diga tenga que ser universal, ni mucho menos. Son cuestiones de gusto. Vale, si os fijáis, para darle la textura de pelo, lo que estoy haciendo es darle el volumen con la trama, ¿vale? Incluso interrumpirla y dejarle una zona de luz. Es decir, cuando nosotros hacemos texturas en los materiales, lo que hacemos es dibujar la sombra y dejar la zona de luz más blanca, ¿vale? O con apenas trama. Pues tiene un acabado desigual y ya no se parece a lo que sería la carne de los personajes, de los humanos, vamos. Es lo que digo siempre, es decir, pensar si la superficie que tenéis que texturizar es una superficie lisa o es una superficie rugosa. ¿Veis cómo queda ya la textura, ¿vale? Del pelo del bicho este. Ok. Y en este lado estaría la parte del deltoides, ¿vale? Que haremos lo mismo, sería como una bola peluda. Y al mismo tiempo, como ella, la chica tiene el pelo rubio, ¿vale? Hacemos que el contraste a ella todavía le separe más. ¿Se ve bien? ¿Lo ves bien por ahí? Vale, ahora viene la parte del pecho del personaje, del bicho, que viene por aquí. Y hacemos la misma, es decir, vamos a ponerle trama en la zona de sombra, lanzándola como si fuera el mismo pelo el que nos hace que todo esto se vea. Vamos con la parte de la espalda. Esta básicamente va a ser la línea, sin apenas modulación, para separarla de los que tenemos delante, que es más gruesa y con más modulado. Vamos con la cabeza del bicho. La iluminación sigue siendo la misma, es decir, la luz que afecta a ellos, al bicho también le afecta, con lo cual
vamos a iluminar de la misma manera hacia este lado. Ramón nos pregunta, ¿cuál es la clave para hacer un tramo fino? Básicamente no apretar mucho. No apretar mucho el papel. O sea, tienes, por eso os decía yo antes lo de los ejercicios de toma de contacto con las herramientas, ¿vale? Tienes que comprobar hasta qué punto te hace de gruesa la línea. Entonces, si antes de ponerte, evidentemente, saber cuánto te permite, ¿vale? Apretar ese elemento, desde una plumilla, un pincel, incluso el tema de los rotuladores. Es decir, el rotulador, por ejemplo, puedes conseguir desde un trazado así, que estás casi acariciando el papel, hasta este otro que ya es aplastarlo. El pincel plumilla funciona de la misma manera. Es la presión lo que te hace hacer el cambio de, de volumen de línea. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de papel usas para el ejercicio que nos estás enseñando? ¿Y qué papel recomiendas para la tinta? El que te gusta más a ti. El satinado, el caballo, ¿vale? O el Heller de Warp, el Heller mate. Son los que mejor van. No tienen mucho grano, pero no son brillantes y permiten que el pincel y la plumilla, los dos, vayan bastante bien. A mí se quemaba mejor, ¿eh? Luego hay otros que si quieres hacer algún tipo de efecto con un pincel y que salga la textura del papel, entonces estaría bien ya coger uno con más granos. O sea, los papeles de acuarela, pero que tengan un grano muy finito, ¿vale? También puedes entintar ahí, pero sabiendo que el trazo de tu línea no te va a quedar limpio, sino que va a quedar como tembloroso, como con la marca del papel. Eso ya depende del tipo de efecto que tú quieras encontrar. Bien. En principio, el más ideal y tal sería este. Gener Mate, de la marca Guarro, sale bastante bien, tanto de precio como de resultado con los elementos que usas. Mira, el Toni ens pregunta quin criteri creus que segueixen entintats més atrevits com els que fan el Mignola o el Miller o inclús prèviament el Hugo Pratt? A ver, son diferentes, porque tanto Miñola como Miller eh, lo que hacen es sintetizar la luz y la sombra, la llevan al extremo directamente. Es decir, no hay, o sea, yo estoy haciendo separados con degradados y demás, pero no hay término medio en sus ilustraciones. De hecho, tengo, pues si la encuentro, hace poco hice un fanart de Hellboy porque me mola mucho también el personaje. Y entonces ahí te tienes que olvidar de lo que son grises o medios grises. Tienes que ir al extremo. O sea, lo que está opuesto a la luz es negro, punto. Que no se ve, pues ya nos inventaremos la manera de que la silueta te acabe recortando de alguna manera el dibujo, ¿vale? Mira, sí. Vale. ¿Lo veis? ¿Se ve? ¿Sí? La Sí. luz está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si la luz está ahí, todo lo contrario de la cara está en negro. Aquí puedes dejar algunas luces porque te mola que se le vean los abdominales, pero esto perfectamente podría ir en negro. Y todo lo que está después de la pierna es mancha de negro, punto pelota. Ya está, ¿vale? De hecho, aquí hay un negro que se olvidó, que es la parte de aquí de la cola. Si os fijáis, funciona mucho por silueta, tanto Miller como Miñola. Es decir, que la figura se vea bien. Casi como si esta la mancharas de negro, tú pudieras ver perfectamente qué es lo que está haciendo el personaje en cuestión. Y los elementos lo mismo, es decir,
esto provoca una sombra sobre la calavera gigante del cíclope, pum, negro, punto pelota. Toda esta zona, aquí podrías haber hecho un degradado porque habría una roca, no, o sea, negro y queda bien. O sea, es un tipo de acabado más extremo, pero también tienes que conocer mejor el volumen. Eso sí que es verdad. Sería como si dijéramos prescindir de los grises, de los puntos intermedios que hay entre una luz y una sombra. Te vas directamente a la luz más extrema y la sombra más extrema. Aunque si tuvieras una fotografía, a lo mejor en ese negro que le ha puesto habría grises. Pues no. O sea, si empieza el gris, es negro, punto pelota. Y ya no, y no se lo plantean también. Son muy buenos, muy buenos. Vamos a ver la textura aquí. Ramón nos pregunta, para principiantes, ¿qué recomiendas para cómo saber distribuir el foco de luz? Supongo. Debe ser el Vale. tema de luz y todo. Sí, es que una de las prácticas que hacemos también es el tema de volumen. Es decir, empezar a entender los cuerpos geométricos, ¿vale? ¿Cuál es la zona que se coloca la sombra cuando tú le iluminas, ¿vale? Entonces yo les doy unos ejercicios que lo que hacemos es simplificar la cabeza. A ver si se ve aquí arriba. No, no se ve. Aquí No arriba. se ve. A ver, ahora sí. Sí. O sea, vosotros imaginaros que la cabeza está hecha de cuerpos geométricos, ¿vale? Va a hacer muy rápido, por eso. Que luego sirve para cualquier tipo de personaje, aunque lo veáis muy feo aquí, ¿vale? Este personaje después sirve para todo. Se parece a las estatuas estas de la isla de Pascua. ¿Vale? Si yo cojo y tengo claro cómo son todas las formas geométricas y yo pongo la luz desde aquí, ¿vale? Enseguida sabré, si la tengo desde arriba, que debajo de las cejas tendré sombra. Debajo de estas otras también. Y este lateral de aquí de la cara, ¿vale? También estará oscuro. El tema de la nariz. Siempre va bien, de hecho en los mangas lo hacen. Cuando dibujan solamente un tabique nasal es porque la sombra de esa nariz va ahí. ¿Vale? Entonces, ya digo que los primeros ejercicios que hacemos son precisamente esto. Es decir, con formas geométricas muy simples, tú después, esto mismo que hemos hecho ahí, ¿vale? Lo puedes trasladar a un personaje, por ejemplo, mucho más sencillo, pero que tiene la misma estructura a nivel de volumen, ¿vale? Hago una demostración rápido para que veáis que el tío este tan feo sirve para que después sepáis sombrear los personajes. ¿Ok? Vale, teniendo la misma luz que en la estatua esta, ¿de acuerdo? Si ponemos las sombras justamente donde nos está pidiendo el volumen, ¿vale? Veremos que nuestro personaje tiene el volumen que necesita. ¿Lo veis bien? ¿Sí? Y luego lo mismo pues sería aplicarlo al...
pero sobre todo antes de empezar, o sea, es entender por qué las sombras se ponen en ese sitio y no se ponen al tuntún. O sea, hay un volumen, lo tienes que respetar y tienes que dar la sensación de las tres dimensiones. ¿Sí? ¿Ok? Es igual que el tema de lo que estaba sombreando aquí del bicho este, es decir, si él tiene la luz desde aquí, ¿vale? Este brazo se va a quedar más clarito, este se va a quedar más oscuro, pero aún así le va a dar la luz en la parte de arriba. Solamente con estas curvas que hemos hecho, ¿vale? Ya tenemos un volumen que antes no tenía ese brazo, ¿vale? En este es lo mismo, o sea, si os fijáis es 3/4 de lo mismo. ¿Sí? Y también nos pregunta qué papel juega el tiempo a la hora de entintar, ¿no? Hablando más bien de las fechas de entrega. Pues que te pases al rotulador en vez de hacerlo con pincel de pelo de Marta, básicamente. Sí, claro, las fechas de entrega son importantes. A ver, la ventaja que tienes con estos rotuladores es que tienes un acabado muy parecido, no voy a decir igual, ¿vale? Pero es muy parecido al acabado que yo hacía con pincel hace años y me permite ser más rápido. Y luego, aparte, también permite ser un poquito más improvisador, o sea, porque no tienes que estar con el tintero todo el rato y demás, pero sabes además que el trazo te queda bien. Sí, cuando hay fechas de entrega es un poco para volvérselo. Lo que sí que intento siempre, aunque las fechas de entrega, como si dijéramos, aprieten, ¿vale? Es intentar no rebajar la calidad del producto. Que tengas que ir más rápido. Yo normalmente trabajo cada día. Cada día tenga que hacer mucho o poco trabajo. Yo voy adelantando siempre cosas, porque si no, sabes que en algún momento te puede pillar el toro. Y cuando te pilla es muy jodido, no te mola nada. Lo mejor es hacerte. Yo lo que hago es lo siguiente: yo cuando me levanto por la mañana, me hago un planning de qué es lo que tengo pendiente, ¿vale? Y decir, pues esto, hoy haré a esto, llegaré hasta aquí. Entonces, una vez que llego a eso, si veo que el resto está más o menos bien, ya está. O sea, se acabó la jornada laboral. Si veo que otro día voy a necesitar un poquito más de tiempo, pero es ir planificándote un poco el día. Según el proyecto que tengas, pues hoy voy a hacer el boceto de esta y otra página. Hoy voy a acabar la tinta de lo que sea o pintar cualquier historia. Y es ir organizándote un poco para, más que nada, para no perderte. De hecho, a mí me cuesta mucho lo de tener durante el mismo día o la misma jornada de trabajo 3 o 4 proyectos al mismo tiempo. O sea, no puedo, no puedo. Alguna vez lo he intentado, digo, por la mañana hago este y por la tarde me pongo con lo otro que lo tengo que entregar. No, si me pongo con uno, es con uno. Luego desconectar o descomprimirme de ese proyecto y ponerme en otro que a lo mejor necesita un tipo de dibujo, un tipo de acercamiento diferente, no, no. Lo tengo que hacer al día siguiente, porque no, la descompresión no, no funciona. No sé, son cosas ya de cada uno, ¿eh? Pero bueno, Tomás, creo que Muy ya bien. damos por cerrada esta Uh charla -huh. y De acuerdo. agradeceros a todos que hayáis asistido y sobre todo a ti, Tomás. Ha sido Vale. genial. Y además unos buenos trucos Uh -huh. que irán súper bien. Molt bé. Pues venga, hasta la próxima, chicos. Nos vemos, chicos. Venga, hasta luego.